hoja 39 en la carilla A, séptimo renglón de abajo hacia arriba, en las últimas 4 palabras. Veníamos analizando en nuestra Mishnah y en la Gemara los distintos tipos de hojas verdes que son aptos para cumplir con la mitzvah del maror. Dice ahora la Mishnah Gemara al respecto. Amar Rabba bar Hunna, Amar Rab, dijo Rabba bar Rab Hunna en nombre de Rab. Y Rakot Yamlu Jajamim, estas verduras que dijeron nuestros Jajamim, si Adam Yosef Ami de Jobató piensa que la persona puede cumplir con ellas la mitzvah de el maror en la noche del 15 de Nisan, Kulam Nizraim Ba'aruga Ahat, todas es posible sembrarlas en una misma pequeña parcelita de tierra. Una parcela es incluso una de un tamaño de Shishat Tefahim a Shishat Tefahim, de 6 puños por 6 puños. Es decir, que en una pequeña fracción de tierra de 6 puños por 6 puños, ahí podemos sembrar todas las especies que dijeron nuestros Jajamim que sirven para cumplir con la mitzvah del maror. Nuestra Mishnah había enumerado 5 tipos distintos de hojas verdes que servían para cumplir con esta mitzvah. Y aquí nos estaría diciendo, pueden encontrarse todas sembradas en una misma pequeña parcela de tierra. ¿Qué connotación tiene semejante aseveración? Dice la Gemara, le membra. Lo que nos está diciendo aquí es lo siguiente: que no hay problema de cruza en las distintas especies. La Torá, dentro de las prohibiciones que nos pone con las cruzas de alimentos, nos dice Sadeja lo tizra kil aim, tu campo que no sea sembrado con cruzas de distintas semillas. Es decir, además de la prohibición de no cruzar árboles frutales como es conocido, hay una prohibición incluso de no sembrar en una misma tierra granos y semillas de distintas especies distintas de verduras, cereales, granos, etc. También eso está prohibido de la Torá. Ahora bien, nosotros estamos aquí en una porción de tierra demasiado pequeña y estrecha, 6 puños por 6 puños, lo que sería aproximadamente unos 48-50 centímetros, y nos está diciendo que nosotros podemos sembrar 5 especies distintas dentro de ese espacio, lo que aparentemente es imposible que no haya cruza entre una y la otra, y que las raíces no se mezclen ni absorban unas de las otras. Entonces lo que me estaría indicando aquí es que estas 5 especies son consideradas como si fuese una única especie y por lo tanto no hay prohibición de sembrarlas conjuntamente. Esto sería entonces el mensaje subliminal que estaría en esta aclaración que nos dijeron en nombre de Rab. Metib Rabá, sin embargo, cuestionó Rabá este planteo. Hazeret de Hazeret Galim, la Mishnah al comienzo del tratado de Kilaim nos dice lo siguiente: si yo tengo lechuga y lechuga de Galim, Olshin ve Olshin Sadeh, endivia y endivia silvestre, Kerishim ve Kerishim Sadeh, puerro y puerro silvestre, Kusvar ve Kusvar Sadeh, lo mismo, cilantro y cilantro silvestre, Hardal ve Hardal Mitzri, mostaza y mostaza egipcia, Vedalata Mitzri ve Remuzá, y zapallo egipcio con zapallo remuzá, que es también de un lugar. Enam Kilaim de Bazé, no hay prohibición de cruza unos con las otras. Se pueden sembrar perfectamente cada una de estas con la otra que nombramos y no tienen ningún inconveniente, ya que son consideradas una misma especie a pesar de las pequeñas diferencias que se ven físicamente entre unas y las otras. De todas maneras, consideramos que son una misma especie y no hay problema de sembrarlas conjuntamente. Ahora bien, si nosotros tomamos con detalle lo que está escrito en aquella Mishnah, dijo Hazeret de Hazeret Galin. Las primeras que están en la lista eran la lechuga y la lechuga Galin. Esas no hay problema de sembrarlas conjuntamente. En cambio, esa se puede. Hazeret Veolshin no. Pero si yo quiero mezclar una de la primera pareja con una de la segunda pareja, la lechuga con la endivia que está en el segundo grupo, eso aparentemente se desprende de la Mishnah que tiene que estar prohibido, ya que no está dentro del mismo grupo y la parejita que fue nombrada en aquella Mishnah. Entonces vemos que la lechuga con la endivia no se pueden cruzar. Y estas dos especies sí fueron nombradas en nuestra Mishnah como aptas para el cumplimiento de la mitzvah.
Entonces, Rab estaría diciendo que no hay problema de cruzarlas, porque las que sirven para la mitzvah no tienen prohibición de cruzarlas, las consideran una misma especie, y sin embargo la Mishnah allí, en el tratado de Kilayim, me da a entender que sí se consideran dos especies distintas. Vejitema, y si vas a querer decir y objetar, que la Mishnah en el tratado de Kilayim se refirió a toda la lista completa. La lechuga galín, la endivia, con la endivia silvestre, con el puerro, todas entre ellas no hay ninguna prohibición. La lechuga con la endivia, con el puerro, todo se considera una misma especie y todo está permitido, incluso con el zapallo, etc. Si así vas a querer explicar, yo puedo tomar esa suposición tuya, pero no olvides que esta alajá fue dicha en nombre de Rab. Vea amar Rab. Y el mismo Rab nos explicó y dijo, Zugot Katané. La Mishnah está siendo estudiada de a parejas. Cada pareja, entre ellas no hay problema. Una pareja con la otra sí es problemática y sí tiene que estar prohibido. Entonces, el mismo Rab aquí nos está diciendo que la lechuga con la endivia no se puede. ¿Cómo es entonces que están testimoniando en nombre de él que podemos las 5 especies conjuntamente sembrarlas en esta parcela de 6 puños por 6 puños? Contesta la Gemara y dice así, Mai Nizraín de Amarraba. ¿Qué se refirió Rab cuando dijo que podemos sembrar las 5 en la misma pequeña parcela de tierra? Nizraín Keir Hatán. Se puede sembrar acorde a los detalles de la halajá, de la ley de injertos y mezclas. Si hay una distancia prudencial entre una y otra de un tefaj y medio, un puño y medio, 3 puños entre una y la otra, si terminan de manera recta una plantación, si termina en punta, cada forma de estar sembrado marca diferencias en la distancia que tiene que haber. Lo que él se refirió es que existe sembrar las 5 en una porción de tierra siempre y cuando que cuidemos todos los criterios. Y lo que nos estaría entonces aparentemente transmitiendo Rab es que existe la posibilidad de sembrar 5 especies distintas acorde a la ley, manteniéndolos a distancia una de la otra en un pequeño terreno de 6 puños por 6 puños. Esto es lo que nos estaría acá enseñando Rab. Y se llamará Keirgetán, de acuerdo a las reglas Tanena. Sobre esto ya tenemos una Mishnah explícitamente que nos enseñó exactamente el mismo concepto. Así dice la Mishnah también en el tratado de Kilayim. Una parcela de tierra de 6 puños por 6 puños. Se puede sembrar en ella 4 especies distintas. Arba, al-arbaru, jota aruga, ve'ahad ba'emza. 4. Una de cada lado, es decir, nosotros vamos a suponer, primero sembramos en el lado norte, en el borde norte de este pequeño terrenito, luego en el borde este, luego en el borde sur, luego en el borde oeste, solo en los bordes, sin sembrar en las puntas. Entonces vamos a tomar a modo de ejemplo, nosotros podemos sembrar 3 puños de un lado, 3 puños del otro, 3 puños del otro costado del este y del oeste y otros 3 puños del sur, dejando las esquinas libres y luego en el centro sembramos una más. Esto es lo que dice Arba al Arbaru J Arugá, uno de cada lado de la Arugá, Beahad Baenza, y uno más en el centro. Entonces la Mishnah nos dice claramente que existe en una pequeña porción y fracción de tierra que es posible sembrar 5 especies distintas. Entonces no es necesario que Rab nos transmita y nos enseñe lo mismo que está escrito en la Mishnah. Y se llamará Mao de tema que podríamos haber dicho nosotros al respecto. Nosotros podríamos haber dicho lo siguiente: lo que la Mishnah ahí permite es cuando se tratan de granos. Por ejemplo, granos de trigo con granos de cebada, granos, vamos a suponer, de semillas de chía. Estos que son semillas y que crecen a modo de espigas, esas son las que están permitidas porque no se expanden las raíces y se mantienen separadas y sin absorber una de las otras. Y ahí es donde está permitido. Aval, Beyerakot, no, pero aquí que se tratan de hojas
que son más amplias y tienen raíces más extensas, ahí hubiésemos pensado nosotros que está prohibido. Es decir, es verdad que ya estaba escrito ese concepto, pero ese concepto estaba escrito con respecto a semillas y espigas que crecen que no absorben tanto. En cambio, Rab nos vino a agregar que también se puede aplicar la misma regla incluso con estas verduras que tienen un espectro más amplio de raíces. Kamashmalan, a eso vino él a enseñarnos que está permitido aquí también. Dice la Gemara, le membra de Yerakot alima misderaim. Entiendo de tus palabras, entonces, que la comprensión sencilla es decir que las verduras deberían ser más prohibidas que los granos. Y por eso, a pesar de que la Mishnah ahí permitió, nosotros hubiésemos pensado que aquí, al tratarse de hojas, debería tener que estar prohibido, y por eso fue necesario la aclaración. Es decir, que por lógica y sentido común, las hojas son más extensas y absorben más que los granos. Beatrán, ¿cómo es posible interpretar algo así? La Mishnah ahí mismo dijo de manera clara, Kol minezeraim enzorim barugahat. Todo tipo de granos y semillas están prohibidos de ser sembrados en esta parcela de 6 puños por 6 puños. Kol mineyerakot zorim barugahat. Pero lo que sean hojas y verduras, esos son los que están permitidos. Es decir, claramente ahí la Mishnah aclara lo opuesto, que toda la permisión se centra exclusivamente en las hojas y no en los granos. Siendo así, entonces ahora tenemos nuevamente el inconveniente. Rab lo que está haciendo es repetirnos la halajá y la ley que está claramente detallada en la Mishnah en el tratado de Zerai de Kilaim. ¿Qué necesidad hay que repita lo mismo que está escrito ahí? Dice la Gemara, Mahu de tema. ¿Qué podríamos haber dicho nosotros? Anemaror min zeraim ninhu kamashmalan. Hubiésemos pensado que el maror es considerado como granos y semillas y debería entonces estar prohibido, como aclaró la Mishnah allí, que las semillas y los granos están prohibidos de sembrarse en un espacio tan reducido. Entonces acá también que esté prohibido porque son similares. Por eso tuvo que venir Rab a aclararnos que aquí está permitido. Dice la Gemara, ¿acaso es posible pensar que estas especies que estamos hablando para cumplir con la mitzvah del maror es posible considerarlas como granos y semillas? Beatnan y Yerakot. Nuestra Mishnah dijo claramente, estas son las hojas verdes. Betane Bar Kapará y Yerakot. Así también cuando Bar Kapará, en la braita que estudiamos en la clase anterior, nombró su listado, dijo, estas son las verduras. Betane de Shemuel y Yerakot. Y así también en la Yeshiva de Shemuel, todos se expresaron diciendo verduras, hojas verdes. Como todos se refirieron como verduras, y nosotros hubiésemos pensado que tienen consideración y catalogación de semillas y granos. ¿Por qué pensar algo así contra todos los textos que dicen claramente que es una verdura, que es una hoja? Dice Amará, es verdad. Con respecto a 4 de las 5 especies que fueron nombradas en nuestra Mishnah, en las listas, estoy de acuerdo que no cabe duda alguna que tendría que estar permitido, como figura ahí en la Mishnah del Tratado de Kilaim, que no hay problema en las verduras de sembrar 5 en este espacio reducido con la distancia correspondiente. Pero Hazeret, puntualmente con la lechuga, es que yo me encuentro con el inconveniente. Ahí es donde tengo necesidad de aclararlo, y por eso es que Rab hizo su aclaración, por la lechuga. Nosotros hubiésemos pensado, hacer que en su crecimiento y en el desarrollo termina engrosándose mucho el tronco central y pasaría a ser como una especie ya de planta, como una especie de arbusto. Ya deja de tener consideración de una verdura convencional. Y necesita entonces mayor espacio de separación con el resto de las especies, ya que se tornan algo más ancho e importante y por lo tanto sus raíces se tienen que extender más para abastecerla, y ahí tendríamos que mantener una distancia mayor con las otras especies y no entraría dentro de este espacio de 6 puños por 6 puños, que de hecho
Lava mar Biosiba Rabbi Hanina. ¿Acaso no encontramos que ya dijo algo similar de Biosiba Rabbi Hanina? Que la Shel Kerub Sheuksha. Si nosotros tenemos una planta de coliflor que ya se endureció el tallo central de ella, Marjevim lo betrova. Necesitamos darle mayor espacio, dejarle un roba que es aproximadamente 25 codos por 25 codos de distancia para poder sembrar otra cosa cercana a él, porque una vez que se engrosa tanto ya pasa a tener una mayor fuerza de absorción. Necesitamos entonces una distancia mayor. Entonces, Alma, que van de Sofón Akshot y Avina Nervajatafe. Vemos con respecto ahí al coliflor que al hacer que esto se termina endureciendo necesitamos mantenerle y darle un espacio mayor. Entonces hubiésemos pensado similar a eso aquí con la lechuga, que toma las mismas características porque su tallo se termina engrosando y entonces deberíamos mantener una distancia mayor y no se tendría que permitir sembrar las 5 especies en este terreno de 6 por 6 puños, Kamash Malam. A eso vino la aclaración de Rab y nos dijo, no hay problema, la lechuga no tiene las mismas características, si bien exteriormente pareciera similar, de todas maneras, no está este inconveniente con la lechuga y podemos sembrar las 5 especies en esta pequeña porción de tierra, manteniendo la distancia correspondiente, como dijimos, cada una en un borde y la 5ª especie en el centro. Ahora bien, retomando lo que dijo nuestra Mishnah, estas 5 especies, dijo la Mishnah, sirve para cumplir con la mitzvah, tanto si están hidratadas como si están deshidratadas. De cualquier manera, sirve para el cumplimiento de la mitzvah. Sin embargo, a pesar de que literalmente de la Mishnah se entiende que esta aclaración va tanto para las hojas como para el tallo central de estas especies, dice la Bjistá, lo shanu el abekelach. Esto es únicamente en el tallo. El tallo, incluso que se haya secado, todavía es válido para la mitzvah porque sigue conteniendo y manteniendo en su interior el gusto amargo necesario para cumplir con la mitzvah. Abalbalim, pero si hablamos de las hojas, la in yeveshim lo. Solo mientras estén húmedas e hidratadas van a servir para la mitzvah. Una vez que se secaron, ya pierden todo tipo de consistencia y sabor y pasa a ser como si fuese polvo, sin tener ningún tipo de sabor amargo y quedan descalificadas para la mitzvah. Así es como aclaró Rab Hizda sobre nuestra Mishnah. Pregunta entonces la Gemara, ¿de qué la shelahen? Si al ver que al final de la Mishnah aclara luego y dice, y con el tallo de estas especies, también se puede cumplir con la mitzvah, y eso es una aclaración que la Mishnah hace posterior a lo que habló de deshidratado o no, Michlal Deresha Alin. Quiere decir que en la primera parte de la Mishnah nos estábamos refiriendo exclusivamente a las hojas. Las hojas de lechuga, las hojas de endivia, todas estas sirven para la mitzvah, secas o hidratadas. Y también el tallo. Entonces, la aclaración que dijo secas o hidratadas, se entiende perfectamente que va sobre las hojas. ¿Cómo Rab Hizda puede discutir esto? Explica la Gemara, Parushe Kame Faresh. La Mishnah se está autoexplicando a sí misma. Cuando dijo, se puede cumplir la mitzvah con lechuga, endivia, etc. Esto sirve, es verdad, tanto secos como hidratadas. Y con el tallo, es decir, lo que yo dije, tanto secos como hidratados, es si se trata del tallo, no si se trata de la hoja. Es una explicación a la frase anterior dicha en la Mishnah. Akelah. Esto que dice va sobre el tallo. La aclaración de hidratado o deshidratado va sobre el tallo que fue nombrado al final. Letive, pregunta la Gemara, ¿cómo te vas a arreglar y cómo vas a contestar la siguiente prueba? Yotzim baen ubakelah shelahem. Se cumple la mitzvah con las hojas y con los tallos de esas hojas. Belajin
Ben Yeveshim y Rabbi Meir, indistintamente hidratado o disecado. Así dijo Rabbi Meir. Jajamim discuten rotundamente y dicen no, únicamente hidratado sirve para la mitzvah. Deshidratado queda fuera de la mitzvah. Entonces bien, Jajamim claramente no habilitan absolutamente ninguna de estas especies una vez que están desecados. Pero Rabbi Meir sí habilita tanto desecados como hidratados. Entonces, si es así, sin embargo, sí están de acuerdo que si las hojas están medias marchitas, todavía son válidas para el cumplimiento de la mitzvah. Pero no, si estaban encurtidas en vinagre, si estaban hervidas en demasía hasta deshacerse, o incluso con un pequeño hervor, todas estas estamos todos de acuerdo, tanto Rabbi Meir como Jajamim, que no son válidas para el cumplimiento de la mitzvah, ya que pierden su sabor amargo. Que la losh el davar. Así es, en pocas palabras, la regla en esta mitzvah. Kol sheyesh bo ta'am maror yotzim bo. Mientras se pueda percibir el sabor amargo, sirve para el cumplimiento de la mitzvah. Kol sheyesh bo ta'am maror en yotzim bo. Y lo que no tenga sabor amargo, no sirve para cumplir con la mitzvah. Esta es la regla que todos coinciden. Solo que discuten Rabbi Meir y Jajamim al estar disecados si todavía sirve para la mitzvah, si se puede percibir algo del sabor amargo o no. Ahora bien, nuestra Mishnah que dijo tanto disecadas como hidratadas, claramente son las palabras de Rabbi Meir, ya que Jajamim, la que estaba disecada la descartaron por completo. Y esta baraita dice claramente, con ellas y con sus tallos, tanto secas, ¿sí? Tanto desecadas como hidratadas. Habla sobre las dos partes de la planta, tanto el tallo como la hoja. Entonces, tienen que ser permitidas en ambas situaciones. ¿Por qué entonces Rav Chisda dice la hoja desecada no sirve? Targuma Akela. Nuevamente la Gemara dice lo que dijo Rav Chisda es correcto y lo que figura ahí, sirven las hojas y sus tallos, tanto secos como hidratados. La aclaración de tanto secas como hidratados va sobre lo último, sobre los tallos. Es decir, se cumple la mitzvah con las hojas y con sus tallos, tanto secos como deshidratados, esos tallos que te acabo de nombrar. Pero las hojas únicamente si están hidratadas. Así es la lectura correcta que tenemos que hacer a esa baraita. Y de hecho, quedan las palabras de Rav Chisda en pie y se prohíben las hojas desecadas. Tano Rabarán. Nos trae la Gemara ahora una baraita nueva sobre lo mismo en Yotzim Bahem Kemushim. No se puede cumplir con las hojas si están medias marchitas, no como la baraita anterior. En cambio, no me dijeron sí, son válidas las hojas marchitas para el cumplimiento de la mitzvah, no hay problema, es perceptible perfectamente el sabor amargo. Preguntó a mi Barjamá, excelente, esto me quedó claro, no tengo problema, hojas marchitas sirven, como dijo también la baraita anterior, y las hojas desecadas no funcionan, el tallo incluso disecado sí va a funcionar, de acuerdo a Rabbi Meir, perfecto, eso me quedó claro. Quiero plantear una nueva situación, dice la Gemara. Refrescando lo que se estudió en clases anteriores con respecto a la matzá. Yo quiero ahora tomar un maror, una lechuga de Maaser Sheni, del segundo diezmo. La llevamos hasta Jerusalén y la queremos comer en la noche del 15 de Nisan, en la noche del Seder de Pesach. ¿Sirve para cumplir con la mitzvah o no sirve? De acuerdo a Rabbi Akiva, que él había habilitado la matzá, que es del segundo diezmo, y dijo no hay inconveniente de comerla en Jerusalén para cumplir con la mitzvah, es válida, está perfecto, no hay inconvenientes, no necesitamos que se pueda comer con alegría solamente, se puede comer con alegría, con tristeza, no nos cambia, no hay una exigencia así con respecto a la matzá y menos aún con respecto al maror. No tengo pregunta para él. Hasta de matzá de Oraitanafik, incluso con la matzá
que hay obligación de la Torá, ya que es a base de trigo, y es obligación de la Torá diezmar el trigo, entonces el estatus de Maaser Sheni, del segundo diezmo, es de la Torá, y la prohibición de sacarlo fuera de Jerusalén para consumirlo, como estudiamos anteriormente, rige de la Torá, e igualmente él dijo que se puede y que no hay ningún problema. De Maror de Rabbanán, y vaya, tratándose de la lechuga, que toda la obligación de diezmarla es por imposición de nuestros jajamim y de la Torá. No hay ningún problema. De la Torá se la puede consumir en cualquier lugar y no hay ninguna necesidad de llevarla a Jerusalén. Más y más que va a estar permitido. La pregunta que yo estoy planteando es de acuerdo al Biosía Galilí. Él nos dijo, la matzá del segundo diezmo no sirve para consumir en Jerusalén como mitzvah, porque ella tiene que ser lehaim oni, tiene que ser que lo pueda consumir incluso el que está angustiado y preocupado por el muerto. El onen puede consumirla también, y si es de Maaser Sheni, si es del segundo diezmo, no puede. Entonces ahí surge la pregunta, ¿el maror va a estar en la misma consideración? Mai, ve matzá de oraitahu de la nafik, una matzá que es obligación de la Torá, como dijimos, diezmarla, y los parámetros de que debe ser comida con alegría, lo que es del segundo diezmo, es un parámetro de la Torá. Entonces por eso queda limitado para el cumplimiento de la mitzvah. Ahora el maror de la banana nafik, pero aquí el maror, que toda la obligación de ser diezmado es solamente una ley rabínica, no va a tener este problema. O Dilma, Kodetakiru, Rabbanan, que en Dionaitata, como al ser que los sabios, cuando decretan, tratan de decretar, en la mayoría de los casos, similar a los parámetros originales de la Torá. Entonces, es verdad que de acuerdo a la Torá no habría ningún inconveniente con esta lechuga, con este maror. Pero, si nosotros vamos y seguimos los mismos criterios que la Torá, también deberíamos prohibirlo. ¿Cómo fue impuesta esta ley de los jajamim? ¿Similar a la Torá y prohibimos también o no? Amar Rabá mistabra matzah umaror. Rabá dijo, lo más lógico es decir que no sirva. La Torá, ya vimos que nos comparó la matzah con el maror y los puso a la par, una con la otra para el cumplimiento de la mitzvah. Entonces, seguramente también cuando los jajamim tuvieron que aplicar sus leyes para el maror, los aplicaron similar a la matzah para cumplir y seguir el criterio que la Torá comparó uno con el otro. Y por lo tanto, así como de acuerdo al Biosía Galilí, una matzah del segundo diezmo no sirve para cumplir con la mitzvah, tampoco el maror de un segundo diezmo va a servir para el cumplimiento de la mitzvah. Esa es entonces la conclusión de la Gemara con respecto a este detalle. Vamos a avanzar con una Mishnah más. Matnitin. El Shorin Tamursan le Tarnegolim. No se puede en Pesach sumergir y dejar en remojo la cascarilla del trigo para darle de comer a los gallos y gallinas. ¿Por qué? Estos contienen parte del grano de trigo original y van a leudar y se van a transformar en hametz, en un producto prohibido. Aval, holtin, pero sí está permitido utilizar otro sistema, vertirles agua hirviendo sobre estas cascarillas que inmediatamente se van a cocinar y el cocinado corta inmediatamente el proceso de fermentación y leudado. Esa posibilidad sí está viable y se la puede realizar. Otra aclaración, era usual que las mujeres para bañarse y higienizarse utilizaban la cascarilla de los granos de trigo, las sumergían en agua para hidratarlas y luego se las frotaban sobre el cuerpo para raspar y limpiar y también hidratar la piel de ellas. A eso nos dice aquí que está prohibido que hagan esto en Pesach, ya que al sumergirlas también tenemos el problema que van a leudar y fermentar y va a ser un hametz. Aval, Shafai Bibsara, ya ves, pero si permitimos otro sistema, que ella una vez que está enjuagada con agua pueda tomar estas cascarillas secas y frotárselas sobre la piel mojada
Y a pesar de que ahora van a tener contacto con el agua que está sobre el cuerpo, no es suficiente como para poder lograr un leudado y fermentación. Esta acción sí va a estar permitida para higienizarse. Por otro lado, una última aclaración que era usual en aquella época, la persona no puede masticar granos de trigo, ablandarlos y transformarlos como una especie de pasta y colocárselos sobre la herida. La gente en aquella época utilizaba como cicatrizante el grano de trigo masticado. A eso nos dice que no se lo va a poder hacer en Pesaj porque la saliva va a provocar la fermentación y el leudado y se va a llamar que tiene ahora un hametz, un producto leudado en su poder en Pesaj, porque ellos van a terminar leudándose. Es decir, que ahora la Mishnah nos está aclarando distintas situaciones normales de quehaceres y costumbres comunes que la gente tenía, no para consumo, sino para alimentar los gallos, para higienizarse o incluso para cicatrizar como medicamento, que debemos también estar atentos ante esas situaciones porque también ahí hay problema de hametz. Dice la Gemara, Tanu Rabbanan, estas son las cosas que no permiten que se fermente y se leude el hametz, los granos de trigo, de cebada, etc. Hafui, algo que ya fue horneado. Una vez que nosotros tenemos, por ejemplo, horneada la matzá, por más que la dejemos en remojo en el agua, no va a fermentar y leudar. El horneado, la cocción, corta e interrumpe por completo el proceso de leudado. Vean Mebushal, lo mismo si ya fue cocinada la masa, tampoco va a leudar. Ve Halut, Shahalato Brotrim. Y lo mismo si le vertimos agua hirviendo a la harina, al cocinarse con el agua hirviendo, no va a haber luego leudado. Ahora bien, la Gemara entiende, ¿cuál es la diferencia entre cocinado y agua hirviendo? El agua hirviendo es que ya cuando tiene contacto la harina con el agua o el grano de trigo con el agua, inmediatamente se cocina. Y entonces no hay posibilidad que pueda leudar y fermentar. En cambio, la que es cocinada, se entiende que está colocado en frío y ponemos todo ahora al fuego a calentar. Por eso la hermana pregunta, Mebushal, ¿cómo? ¿El grano o la harina hervida no tiene problema? Hasta que se termina de cocinar, levanta temperatura a punto de hervor y se cocina el grano o la harina, ya el calor y el tiempo que estuvo sumergido en el agua ya son suficientes como para que esto se eleve y fermente. ¿Cómo es posible decir que está permitido? Amar papá, dice papá, no son dos situaciones distintas, la hervida y la vertida de agua hirviendo, sino aquí son otro punto. Ha'afui shevisheloka amar. La parte de hervido va con la primera observación que dijo. La primera observación fue que una vez que ya estaba horneado, no tiene problema. Entonces la lectura sería así. Lo que fue horneado, incluso que lo hirvieron, es decir, la matzá, yo ya la tengo horneada, la coloco ahora en agua fría, en una olla, y la pongo a hervir y calentar, esto va a estar permitido, porque una vez que ya estuvo horneado, ni siquiera el bishul, ni siquiera al ponerla a calentarse con agua, va a lograr que haya leudado y fermentación. Entonces aquí hay solamente dos puntos que fueron aclarados, la horneada y aquella que se convirtió agua hirviendo. Tania, Rabbi Yosef Bar Yehuda Omer, así estudiamos, Rabbi Yosef Bar Yehuda dijo, ¿qué más? Se la fal le tocó delaf, aquella harina a la cual le está cayendo gotas de agua. Hay una pequeña pérdida en algún tanque de agua, en algún recipiente, y las gotas de agua caen sobre la harina, no hay problema. ¿Por qué? Incluso que esté todo el día en esta misma situación, no va a haber ningún problema. No llega a leudarse. El goteo y el repiqueteo constante de la gota que va cayendo no permite que la masa que se va formando al mezclarse con la harina con el agua pueda descansar y elevarse. Ni bien quiere intentar el más mínimo leudado,
ya vuelve a caer otra gota y lo aplaca. E inmediatamente otra gota y lo aplaca, no permitiendo que pueda reposar para leudar. Por eso, ama a papá. Por eso dijo la papá, hay aquí la necesidad de hacer una observación muy importante. Esto siempre y cuando que sea una gota detrás de la otra. Tic, 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 una detrás de la otra inmediatamente. Si hay tiempo entre una gota y la otra, ahí ya tenemos miedo que ese pequeño tiempo, ese pequeño intervalo entre una y la otra pueda llegar a leudar y fermentar y que esté prohibido. Hambre de ver Bishilá, así enseñó en la Yeshiva del Bishilá. Vatika Share. Vatika era una comida que la hacían a base de harina. Y él dice, esta comida no hay problema de leudado. De la manera que se la prepara, no hay problema de leudado y se la puede consumir perfectamente en Pesaj. Ya tenía Vatika Azul, como yo estudié que la Vatika está prohibido. La Kashia. Díselo, acá no tengo ningún problema. La diferencia va a estar en la receta. La prohibida es aquella que se hace con harina y agua. Esta no se puede. La que yo estoy hablando es aquella que la hacen harina, aceite y sal. No tiene agua y por lo tanto, al no tener agua, no va a levar y fermentar, como estudiamos anteriormente, que los jugos de las frutas no provocan la fermentación. Por eso en ese caso va a estar permitido.